El tema de deducción natural es el último que falta de la parte de lógica. En principio no es complicado, no hay muchas cosas, no hay muchos mecanismos o conceptos nuevos para ver, simplemente complementa lo que hemos visto en los temas anteriores. Bueno, no hay muchas transparencias, voy a introducir primero los conceptos necesarios para que podáis trabajar y luego enseguida pues vemos ejemplos, ¿vale? Todos los que podamos. Bueno, aquí tenemos el planteamiento, ¿vale? Deduce, concluye, infiere, razona, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, tenemos aquí una definición formal del concepto de deducción natural. Como su nombre indica, ¿vale? Pues es un proceso intuitivo, natural, muy cercano al razonamiento que realizamos los humanos y el objetivo, como el de la lógica, ¿vale? Es obtener conocimiento nuevo a partir del que ya se tiene. Se dice que la deducción natural es un proceso de cálculo lógico, lo vamos a ver a continuación, cómo a partir de unas fórmulas vamos obteniendo otras haciendo cálculos. Ahora lo veremos, como si hiciéramos operaciones en matemáticas, ¿vale? Por eso se dice que es un proceso de cálculo lógico. Y su objetivo es el mismo que el que visteis en el tema de semántica. El objetivo de la semántica, ¿cuál era? Demostrar si un razonamiento es correcto o no lo es. Pues aquí pasa lo mismo, con esto lo que vamos a demostrar, con el proceso, con el mecanismo de deducción natural, lo que vamos a demostrar es si un argumento es correcto, válido o no lo es, ¿vale? Lo que pasa es que de otra manera. Bien, vamos a ir introduciendo esa manera, vamos a mostrarlo aquí en las transparencias. Aquí tenemos un ejemplo de deducción natural, proceso de deducción natural, además sobre uno de los ejemplos que vimos el otro día en la clase de teoría de ejercicios, que la dedicamos toda a ejercicios. Es el famoso ejemplo de las lámparas, ¿vale? Que si se encienden A o B, entonces leemos, sabemos que se enciende A, entonces leemos, ¿vale? Lo tenemos representado allá arriba, razonamiento R, en forma de estructura deductiva, con las premisas separadas por comas y la conclusión separada por el símbolo de deductor. De todas maneras, esto ahora lo veréis con más detalle en las transparencias a continuación. Y este es el proceso, ¿vale? Tenemos que se transforman las premisas y las fórmulas que vayamos deduciendo, va a ser un proceso en el que vamos a ir obteniendo nuevas fórmulas, aplicando lo que se llama reglas de inferencia, ¿vale? Las reglas de inferencia, luego las mostraremos en la hoja de reglas. Las reglas de inferencia las tenéis en precisamente ese material que se llama hoja de reglas y que además en el anuncio en el que avisamos del examen la semana que viene está puesto que es una herramienta, una hoja que os tenéis, debéis llevaros o podéis tenerla en el examen que vais a realizar la semana que viene, ¿vale? Entonces, si la tenéis impresa en papel, la muestro, que yo no me la he traído al final. Bien, de todas maneras, ahora las iremos mostrando aquí en las transparencias y luego las mostraré yo en el PDF que tenéis publicado en UA Cloud, ¿vale? Bien, pues esas reglas de inferencia son las que vamos a ir aplicando hoy. Todas ellas se justifican por lo que hemos visto en semántica, a partir de sus propiedades y de sus tablas de verdad. Bueno, pues como vemos, ¿vale? El proceso de deducción natural no es más que una secuencia de pasos en los que las fórmulas que se van obteniendo se justifican por la aplicación de una regla de inferencia. Aquí vemos, luego lo vamos a detallar con más profundidad, pero vemos que las premisas son las primeras que se sitúan en la secuencia de pasos. Además, ya podéis ver que se diferencian del resto poniéndoles un guión delante, con eso marcamos las premisas de partida, ese conocimiento que sabemos que es cierto, ¿vale? Y luego vamos obteniendo fórmulas con el objetivo de llegar a la conclusión, ¿vale? El último paso debe de ser la conclusión, si el razonamiento es correcto.
Cuando llegamos a la conclusión, si hemos aplicado las reglas de inferencia correctamente, podemos decir que ese argumento es correcto. Si no podemos llegar, es que el argumento no será correcto y tendrá un contraejemplo, seguro. ¿Vale? Bien, vemos aquí, introduciendo un poquito, aunque lo vamos a ver en más detalle y vamos a aplicar muchas de las reglas que más comúnmente, más usualmente se aplican, vemos aquí que, por ejemplo, para obtener esta fórmula hemos aplicado esta regla de inferencia. Las reglas de inferencia se representan con la abreviatura de su nombre. En este caso, ID quiere decir introducción del disyuntor. ¿Vale? Ahora veremos más en detalle eso. Y además se pone la línea sobre la que se aplican. Esta seguro que os suena más, ¿vale? Es la regla modus ponens, ¿vale? Que se aplica en este caso sobre las líneas 1 y 3. Entonces, simplemente introduciendo lo que vamos a hacer procesos como este, ¿vale? Sobre los argumentos, va a ser un mecanismo que podemos emplear complementario a los de semántica, a las tablas de verdad y al método corto de valoración, y que nos pueden decir, pues resuelve este ejercicio por deducción natural, que os lo dirán, ¿vale? Bien, bueno, lo que faltaba, ¿vale? Finaliza cuando se consigue la conclusión que se desea. Si llegamos a la conclusión, el razonamiento es correcto. Si no llegamos, es que el razonamiento no es correcto. Bueno, hablamos un poquito más en detalle de las reglas de inferencia. Aquí tenemos representadas algunas de ellas, ¿vale? Si el que tenga la hoja de reglas a mano verá que normalmente las reglas están clasificadas en base a las conectivas con las que trabajan. Ahora las veremos un poco más en detalle en la pizarra. Bien, las reglas de inferencia no son más que razonamientos que ya son correctos. Son razonamientos cuya validez ya ha sido comprobada. Muchos de ellos, todos, están basados en las propiedades de la lógica, ¿vale? Y en las tablas de verdad de las conectivas. Fijaros, por ejemplo, aquí, la regla modus ponens, que es ya conocida sobradamente. Nosotros sabemos que si tenemos una implicación y además tenemos el antecedente, podemos deducir, sin lugar a dudas, el consecuente. Este razonamiento es correcto, ¿vale? Lo podemos demostrar por el método que queramos, ¿no? Por tablas de verdad, por método corto de valoración. Entonces es una regla de inferencia muy conocida que nos sirve para obtener conocimiento nuevo a partir del que ya tenemos. Eliminación del conjuntor EC, ¿vale? Si tenemos una conjunción que es cierta, que sabemos que es cierta, entonces, basándome en las propiedades de la conjunción, si una conjunción es cierta, todos sus componentes son ciertos, con lo cual, por separado, también lo van a ser. Dime. Si es ahí B, ¿también sería correcto? O sea, si A conjunción B, la conclusión B... También sería correcto, por supuesto. Aquí puedes separar los componentes. Es una regla de separación de los componentes. Si os fijáis en la hoja de reglas, por hacer una clasificación y que os sirva para situaros, las pongo aquí por orden de prioridad. Tenemos la negación, conjuntor, disyuntor, implicador, ¿vale? Aunque hay reglas también del coimplicador, es más difícil de usar, a no ser que te aparezca un coimplicador, que ya veis que normalmente no aparece. La regla que tiene que ver con el coimplicador, pues simplemente es aplicar la equivalencia que conocéis, ¿vale? Que A coimplica B es equivalente a A implica B y B implica A, ¿vale? Esa es la regla de inferencia asociada al coimplicador. O sea que las reglas de inferencia también están basadas en las reglas de equivalencia que conocemos por las propiedades de las conectivas. Bueno, pues normalmente, ¿vale? La clasificación que se suele hacer, las reglas, se aplican sobre conectivas y normalmente todas las conectivas tienen reglas de eliminación de la conectiva y de introducción. ¿Vale? Como veis ahí,
Pues aquí vemos claramente que esta regla es de eliminación del conjuntor, porque partimos de una conjunción y la quitamos, ¿vale? La regla modus ponens también se le llama, aunque es menos conocida por ese nombre, eliminación del implicador, ¿vale? Lo veréis en algunos ejercicios, que puede ser que la nombren así, pero es más conocida como modus ponens, pero realmente veis que pasamos de tener un implicador a no tenerlo, ¿vale? Entonces, todas las reglas se pueden clasificar de esta manera. Hay conectivas que tienen más reglas, pero siempre dentro de las reglas de inferencia que tiene cada conectiva, pues hay algunas que son de eliminación y otras que son de introducción. Nosotros las vamos a ir trabajando aquí en los ejemplos y en las transparencias que vayamos aquí observando. Sí, hay reglas de eliminación, como puede ser esa. Ahora veremos que hay reglas de introducción del conjuntor, introducción del disyuntor, eliminación del disyuntor, ¿vale? Que también tienen otros nombres, ¿eh? Por ejemplo, está la regla del absurdo, que ahora la veremos, ¿vale? Que es una de las más importantes en este tipo de procesos, ¿vale? Bien, veréis, esta es una representación, realmente en la hoja de reglas la tenéis así, pero en otros mecanismos, ¿vale? En otros ejercicios, en otra bibliografía que podáis consultar, también la regla modus ponens se suele representar así, ¿vale? Con las premisas separadas en diferentes líneas y separas la conclusión que obtienes por una línea horizontal. Entonces, otro tipo de representación equivalente completamente a esa de ahí, ¿vale? La otra representación de la regla de eliminación del conjuntor sería así. Tanto así como así, por la pregunta que me hacíais anteriormente. Si yo tengo una conjunción, seguro que puedo deducir sus componentes por separado. Eso seguro que lo veis todos, ¿vale? Basándome en las propiedades que sé que tiene la conjunción. Otra cosa será la disyunción, ¿vale? Ahora hablaremos de la disyunción, que es una de las complicadas de entender en este proceso, ¿vale? O sea, si tú tienes una disyunción, no puedes deducir aquí A, ¿vale? No puedes deducirlo directamente porque no sabes, si tú tienes una disyunción que es cierta, tú no sabes por qué componentes es cierta esa disyunción, ¿vale? Entonces, esto no se puede deducir directamente, hay que hacer un proceso adicional que ahora veremos, ¿vale? Bien, de momento, ¿vale? En principio sabemos en qué consiste el proceso, lo vamos introduciendo, sabemos que vamos a aplicar reglas de inferencia que tienen esta estructura, que se pueden clasificar de esta forma, ¿vale? Bien, avanzamos un poco más y detallando, dime. Sí, que no lo has entendido. Simplemente, me vuelvo hacia atrás, ¿vale? Que tenemos estas dos formas de representarlo. No hace falta que pienses en esta. En las hojas de reglas lo vamos a ver así, y en todos los ejemplos que veamos en las transparencias la vamos a ver así. Pero si consultáis otra bibliografía es posible que os lo encontréis así. Alguna de las referencias que tenéis puestas en los materiales de la asignatura es posible que aparezca la regla modus ponens así, que es totalmente equivalente a esto, ¿vale? Lo único que se hace es las dos premisas que aquí están separadas por comas, las ponemos aquí separadas en dos líneas, ¿vale? Y el símbolo del deductor lo representamos con una línea que separa el conocimiento de partida del nuevo conocimiento que yo obtengo, ¿vale? Bien, no complicaros con esta, ¿eh? Simplemente tenemos además esa estructura que es la que vamos representando todas las clases, las que estamos usando en todas las clases de teoría. Bueno, bien, como decimos, este es un proceso, por su nombre, deducción natural, es cercano al razonamiento humano y nosotros vamos a poder decidir cosas, cómo hacemos el proceso. También un poco muy influenciados por la estructura que tenga el razonamiento, ¿vale? Que es algo que vamos a detallar a continuación. Bueno, pues
Entrando un poquito más en las reglas de inferencia, aunque ya os he avanzado cosas, aquí están detallados perfectamente sus componentes, ¿vale? Hemos dicho que estos son razonamientos, que son válidos, ¿vale? Que están comprobados, que son válidos, por eso los podemos utilizar para obtener conocimiento nuevo y llegar a la conclusión, que es lo que nosotros pretendemos, ¿vale? Aquí tenemos, pues, cómo se desgranan los diferentes componentes, que no es más que lo que hemos estado viendo hasta ahora en otras clases. Es una representación de una estructura lógica o razonamiento tal cual, ¿vale? Bien, esto quiere decir que en mi proceso de deducción natural, si yo me encuentro con esto, ahora lo veremos con ejemplos, pues puedo deducir una conclusión nueva que me va a ayudar en mi proceso de deducción natural, ¿vale? Y en mi proceso de intentar conseguir la conclusión de un argumento que me están proponiendo, ¿vale? Simplemente esto, los componentes de las reglas de inferencia que vamos a ir utilizando en este proceso. Bien, avanzamos un poquito más para intentar llegar a ejemplos y nos encontramos con que el proceso parece sencillo, pero hay algunas reglas que son más complicadas de entender. Vamos a verlo en la siguiente transparencia para entender un poquito la regla de eliminación del disyuntor, ¿vale? Os la represento aquí. Y vemos lo siguiente. Borro aquí la pizarra, ¿vale? La prueba por casos, sí. Se conoce con los dos nombres. Y el problema que tiene, como otras reglas de inferencia que se utilizan en deducción natural, el problema que tienen algunas reglas de inferencia es que necesitamos realizar supuestos. Hay que suponer cosas, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho, si tú tienes una disyunción, ¿vale? Tú no puedes deducir directamente ni A ni B, porque sabes, si tienes una disyunción, te dicen estudio lógica o estudio programación. Bien, eso es cierto, sí, pero no sabes si es cierto porque estudias lógica o porque estudias programación o porque haces ambas cosas. Entonces, directamente de aquí tú no puedes sacar ni A ni B. Pero, fijaros, si yo digo, bien, tengo esta disyunción y parto de suponer que es cierto A. Voy a suponer que es cierto a ver a dónde llego. Si yo suponiendo A llego a una C, una fórmula C, ¿vale? Podré decir, sí, que partiendo de que he supuesto que es cierto A, pues he llegado a esa conclusión C. Y si por separado, suponiendo B, llego a ese mismo C, resulta que partiendo de ambos componentes de la disyunción por separado, he llegado a lo mismo, con lo cual puedo deducir ese C, ¿vale? En esto consiste la prueba por casos. Y la dificultad o eliminación del disyuntor, veis que pasamos de tener una disyunción a no tenerla, ¿vale? Esto siempre me sirve para situarme y saber qué tipo de regla estoy utilizando, ¿vale? Dime. Sí, tiene ese nombre más formal, ¿vale? Porque es una prueba exhaustiva en el sentido de que tú examinas todos los componentes, ¿vale? Tienes que, como es una disyunción, tienes que partir de todos sus componentes por separado para ver si llegas a lo mismo, a la misma conclusión. Bien, esta es la representación de los supuestos en deducción natural. Esto lo veréis en los ejercicios, ¿vale? Ahora cuando los vayamos planteando, que los supuestos o subdeducciones, que también se llaman, ¿vale? Se representan o bien con un corchete de apertura del supuesto y de cierre, ¿vale? O también en los ejercicios con un sangrado a la derecha, ¿vale? Dentro del proceso de deducción natural se sangra todo lo que es el supuesto un poquito hacia la derecha para distinguirlo del proceso principal. ¿Y con paréntesis o eso es...? ¿Con paréntesis cuál? Supuestos, los casos supuestos. Es que como lo pone aquí en plan con paréntesis, no sé si... Sí,
¿Por qué es esta representación? Primero, fijaros aquí, vamos a volver a la transparencia de antes, lo que me interesa es que entendáis esto. Volvemos a la transparencia previa, y aquí esos son los paréntesis que dices tú, ¿vale? Esa es la forma de representación, ¿vale? En principio, una vez entendido esto, ¿vale? Veo la representación más formal que se utiliza en la hoja de reglas, donde partiendo de una disyunción, si yo suponiendo A llego a C y suponiendo B llego a C, puedo deducir ese C, esa misma conclusión, ¿vale? Bien, esas deducciones anidadas, en principio, me van a ayudar dentro del proceso de deducción natural para reducir su complejidad y llegar a la conclusión, que es mi objetivo, ¿vale? Mi objetivo siempre es demostrar que el argumento es correcto y para ello tengo que llegar a la conclusión. Entonces, esta prueba, ¿vale?, requiere dos subdeducciones o supuestos, donde en este caso, en ambos, ¿vale?, en un caso A es la premisa de esa subdeducción, que abre el supuesto, ¿vale? Como veis es una premisa, en el momento en el que yo supongo algo, eso ya es cierto, ¿vale? Yo ya tengo que asumir que esa variable, esa fórmula es cierta, ¿vale? Y a partir de ahí, pues voy a ver qué puedo sacar. En este caso, por la estructura de la regla, me va a ayudar a obtener una conclusión, ¿vale? Bien, el objetivo, pues es que me ayude, tal y como veis allí, a reducir la complejidad del proceso y a obtener la conclusión que me piden. Bueno, vemos formas de representación, ¿vale? Reglas que vamos observando de algunas conectivas, ya hemos visto la regla modus ponens, del implicador, la regla de eliminación del conjuntor, ahora estamos viendo una regla de las más conocidas del disyuntor, ¿vale? La de introducción del disyuntor, aprovechando que estamos aquí en la regla de eliminación, igual que hay esta regla que es eliminación, hay una regla que es introducción del disyuntor, muy sencilla, ¿vale? La hemos visto el otro día en los ejemplos que estuvimos comentando de semántica, la vimos, ¿vale? Implícitamente. Fijaros, si yo tengo A, ¿qué vimos el otro día? Que si yo tengo que es cierto una cosa, yo por disyunción le puedo añadir lo que yo quiera. Luego, si yo sé que es cierto A, va a ser cierto A o B, siendo B cualquier cosa. ¿Vale? Esto es lo mismo que vimos el otro día en semántica. Yo puedo decir, por ejemplo, es cierto que estudio en la universidad y puedo decir, es cierto que estudio en la universidad, O soy piloto de avión. O soy piloto de avión. Sería cierto. Claro. Si sabes que es cierto que estudias en la universidad, será cierto que estudias en la universidad o cualquier cosa. También que no estudias, porque entonces sería una tautología. O estudio o no estudio. ¿Vale? Luego, por disyunción, esta es la regla de introducción del disyuntor, si la tenéis en la hoja de reglas. Bien, esto computacionalmente tiene un problema, ¿vale? Nosotros no vamos a ver el tema de deducción automática, que sería muy interesante porque nos serviría para conectar todo esto con el ordenador y con Prolog, ¿vale? Para que entendierais mejor el funcionamiento de Prolog y de PLMan. ¿Vale? Pero nos faltaría conectar este proceso que luego se lleva al ordenador, o sea, Prolog hace una deducción natural pero reducida, ¿vale? Porque al ordenador no le puedes poner tantas cosas, ¿vale? Ni tantas reglas, ni hacer supuestos, ¿vale? El ordenador no puede hacer supuestos, ni aplicar indefinidamente una introducción de la disyunción, ¿vale? Entraríamos en un bucle infinito. Si yo cualquier cosa que le añada es cierta, pues se puede tirar ahí añadiendo cosas toda la vida. Bien, este sería otro problema, ¿vale?, que deberíamos de examinar en un tema siguiente, que sería deducción automática, pero por cuestiones de tiempo aquí no podemos dedicárselo. Nos centramos en este proceso, ¿vale? Bien, seguimos. Antes de llegar a algunos ejemplos, dime.
Por casos. En la representación. Tú fíjate. Si tú tienes una disyunción. Si tú tienes una disyunción, a ti te dicen, voy o vengo. ¿Vale? Además, luego hay un ejemplo que aparece precisamente esa sentencia. Tú tienes voy o vengo. Tú no puedes deducir de aquí directamente si vas, no puedes decir categóricamente que vas, porque puede ser esto, ¿vale? Ni puedes decir que vienes, porque puede darse esto, y la disyunción sigue siendo cierta. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es partir de cada uno de ellos por separado y ver a dónde llegas. Puede ser que los dos sean ciertos o que no lo sean, no lo sabes. Tú sí que sabes que esto es cierto, pero hay 3 posibilidades de que sea cierto. Tú lo que haces es partir de ambos por separado y ver si llegas a la misma conclusión. Si partiendo de ambos por separado, partiendo de cada uno de ellos por separado, suponiendo que es cierto, llegas a la misma conclusión, deduces que eso es cierto. El C puede ser lo que sea. Sí, sí, puede ser. No sabemos lo que vas a llegar. Lo que sí sabemos, si partiendo de eso llegas en ambos casos a lo mismo, lo que sí que puedes asegurar es que eso es cierto. Eso es seguro. ¿Vale? Porque partiendo de ambos por separado has llegado a la misma conclusión. ¿No? Bien, esto lo vamos a aplicar en determinados casos, ¿vale? Cuando nos pueda ayudar. No siempre. Estas cosas dependen, como vamos a ver a continuación, dependen de la estructura del razonamiento que quieras demostrar y de las fórmulas que tengas. Ahora hablaremos de eso. Bien, fijaros, bueno, ¿cómo se aplica una regla de inferencia? Vamos a sacarlo por aquí. Ya lo hemos un poco introducido antes, así que no tiene mayor complejidad, ¿vale? Nosotros iniciamos el proceso siempre representando las premisas del argumento separadas por un guión para diferenciarlas, ¿vale? Y luego se inicia una sucesión de pasos donde vamos obteniendo fórmulas con el objetivo de llegar a la conclusión que me piden. Fijaros que aquí, ahora que ya hemos visto más cosas, volvemos a representar el el razonamiento, el proceso de deducción natural que hemos visto al principio, y ahora quizás se entienda un poquito mejor por qué se hace este proceso, que fijaros que es muy sencillo. O sea, demostrar que este argumento es cierto por deducción natural, ya veis que es 1 minuto. Por tablas de verdad, ya lo vimos el otro día, serían, ¿cuántas variables tiene? 3. Luego, la tabla de verdad, ¿cuántas filas tiene? 8. O sea, nos tiramos un ratito, ¿vale? 5 o 10 minutos, pero fijaros aquí. O sea, esto es equivalente y me demuestra que el argumento es correcto. Fijaros que aquí el proceso se hace de esta manera por la estructura que tiene el algoritmo y el razonamiento y la conclusión, ¿vale? Fijaros que la conclusión, que es leemos, la variable L, para llegar a ella es el consecuente de una implicación. La forma de llegar a ese consecuente sería tener el antecedente y poder aplicar la regla modus ponens. ¿Cómo conseguimos el antecedente? Lo conseguimos a partir de la segunda premisa. Por disyunción, por introducción del disyuntor, como yo sé que es cierto A, le puedo añadir por disyunción lo que yo quiera. ¿Qué le añado en este caso? Lo que a mí me viene bien. ¿Vale? Este es un proceso de deducción natural, intuitivo. ¿Qué le añado? Lo que me viene bien, en este caso B. ¿Vale? Luego, si es cierto A, también es cierto A o B por introducción del disyuntor sobre la línea 2.
En el momento que esto es cierto, lo he deducido obteniendo una regla de inferencia, eso ya es cierto y lo puedo utilizar en todos los pasos siguientes, ya es como si fuera una premisa, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí tenemos una implicación y tenemos el antecedente, podemos deducir el consecuente por modus ponens aplicado a las líneas 1 y 3, ¿vale? Entonces, esto va a ser un proceso de deducción natural, que en función de las características del razonamiento, pues aplicaremos unas reglas u otras, conforme nos vengan bien en el desarrollo del proceso. Dime. Aquí también podrías haber aplicado... Puedo aplicar más cosas, ¿eh? No, puede haber más soluciones. Una regla aquí que podría aplicarse es la reducción al absurdo, que todavía no la hemos visto. Se podría aplicar, ¿eh? La prueba por casos no. La prueba por casos, Quiero decir, si yo tengo A o B, y si A implica L o B implica L... podrías hacerlo. El proceso sería el mismo, pero sería más largo. Podrías aplicar la prueba por casos. Normalmente la prueba por casos, veremos luego un ejemplo, la prueba por casos se aplica cuando en las premisas hay una disyunción, ¿vale? Si veo que en las premisas hay una disyunción, una estrategia, ahora hablaremos de las estrategias, una estrategia que puedo aplicar es la prueba por casos. En principio, por las características que tiene este razonamiento, no sería una estrategia que sería de las primeras que se te plantearía a la hora de abordar el desarrollo de demostrar si ese razonamiento es correcto o no lo es, ¿no? Bien, luego lo veis aquí, ¿vale? La regla elegida estará en función siempre estructura de las fórmulas, ¿vale? Y de la estrategia, ahora hablaremos de ella, que se seleccione, ¿vale? Bien, estamos llegando a la parte de ejemplos, falta comentar esto un poquito más en detalle, ¿vale? Lo ponemos así. Bueno, un poquito más detallado el proceso y aprovechamos para introducir las estrategias. 4 posibles estrategias cuando nos encontramos con un proceso de deducción natural. Y aquí ya veis, por ejemplo, la reducción al absurdo, ¿vale? La prueba por casos y la prueba directa, que no hemos hablado de ella, ¿vale? La prueba directa es el teorema de deducción, hay una regla que es TD, ¿vale? Ahora la veremos, que sería, fijaros que, voy a borrar aquí y lo pongo un poco más arriba. Fijaros que hemos dicho que modus ponens es la eliminación del implicador, ¿vale? Aunque es más conocida como modus ponens, pues la regla TD o prueba directa, que también se le llama, teorema de deducción, sería la introducción del implicador, ¿vale? Ahora veremos cómo se hace eso. Bien, pues si la conclusión es una implicación, lo mejor, la primera estrategia que te va a venir a la mente, que además te va a facilitar las cosas, como veréis ahora en los ejemplos, va a ser la prueba directa, ¿vale? Porque te va a ayudar, ahora lo veréis. Siempre una de las estrategias, quizás la más común, es la reducción al absurdo, ¿vale? Ahora hablaremos de ella más en detalle. Si la conclusión es una implicación, ¿vale? Si nosotros tenemos una conclusión de esta forma, aplicaremos esta regla. Ahora veremos en qué consiste, ¿vale? Si la conclusión es una fórmula más sencilla, como por ejemplo L, podría ser un caso, ¿vale? Podríamos aplicar reducción al absurdo, ¿vale? La reducción al absurdo, ahora la comentaremos más en detalle, no la introduzco para no liar, ¿vale? Y si en las premisas aparece una disyunción, como os he comentado anteriormente, una posibilidad es la prueba por casos, que es la que acabamos de ver a continuación. Esto ahora lo vamos a ver con ejemplos, ¿vale? Para que se vea que también las estrategias, puede haber una que de partida sea la más conveniente, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer por otras, ¿no? Esto nos ayuda en función, primero fijándome en la conclusión, ¿vale? Y luego en la estructura que tienen las fórmulas de las premisas, pues a elegir una estrategia que me pueda ayudar a desarrollar el proceso de forma más adecuada, ¿vale?
También una estrategia que quizás es la que hemos aplicado aquí, es desmontar las premisas, ¿vale? Fijarme en la estructura de las premisas y aquí simplemente introduciendo una disyunción, pues prácticamente hemos resuelto el problema, ¿vale? Desmontando o añadiendo cosas, trabajando con las premisas, pues simplemente haciendo eso puedo llegar a la conclusión que me piden, ¿vale? Bien, pues estas reglas las puedo aplicar en cualquier momento, ¿vale? Y, bueno, ya habéis visto que siempre a la derecha de las líneas que se van obteniendo se pone la regla que se aplica, ¿vale? Y las líneas sobre las que se aplica. En principio se pone la regla separada de las líneas por comas. Ahora veremos que también se utilizan guiones en el caso de que se hagan supuestos, ¿vale? Ahora veremos ejemplos con supuestos. Bien, de momento bien, hasta aquí. El ejemplo que hemos visto de momento es muy sencillo. Vamos a hacer referencia. ¿Cuál? Ah, sí. Sí. Pero eso no es fallo mío, es fallo del que ha hecho las transparencias, ¿eh? Que quede claro. Está grabado y todo. Bien, seguimos. Dime. No sigo. Sí. Todavía no lo hemos visto, ¿eh? Ahora vamos a ver un ejemplo de prueba directa, va a ser el primero que vamos a ver, ¿vale? Vamos a verlo además sobre un ejemplo que se ha trabajado aquí, ¿vale? Que es el del botellón. Vamos a verlo. ¿Vale? Prueba directa. Lo plantea... Ay, ¿qué quieres? ¿Quieres apuntar algo de aquí? Si las transparencias están publicadas. En directo es mejor que en diferido. Esa frase es buena para el examen, ¿ves? Voy pensando yo. Bien. Bueno, pues antes de plantear el ejemplo, vemos en qué consiste la prueba directa, ¿vale? Lo vemos a continuación. Estoy esperando que suelte el boli. No, que quiere decir que ya has terminado de copiar. Bien. Bueno, ¿en qué consiste la prueba directa? Pues lo que hemos dicho. Si yo tengo una conclusión que es un condicional, una implicación, la regla teorema de deducción, se llama TD, también se conoce como introducción del implicador, me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque la regla teorema de deducción me dice que si yo parto de un supuesto de A y llego, aplicando reglas de inferencia, a B, puedo deducir que A implica B. Con lo cual, esta regla, si la conclusión tiene forma de implicación, me ayuda mucho, porque yo cojo, parto del antecedente y miro a ver si llego al consecuente. Y en ese momento ya puedo deducir que A implica B. Veis que me facilita mucho el trabajo porque prácticamente me ahorro la mitad del proceso. ¿Vale? O sea, hay reglas que se basan en hacer supuestos, una de ellas es esta. Otra es la prueba por casos y, como veremos a continuación, también la reducción al absurdo supone hacer un supuesto, ¿vale? Bien, fijaros que si la conclusión es un condicional, una implicación, pues lo que hacemos es, aquí está reflejado por pasos lo que hemos comentado aquí en la pizarra, ¿vale? Suponemos cierta la fórmula antecedente del condicional, que en este caso es A. A pasaría a ser como si fuera una premisa de un supuesto, pero ya al suponer esto yo ya sé que A es cierto, entonces voy a ver a partir de ahí a dónde puedo llegar. Mi objetivo será llegar al consecuente, que es B, ¿vale? B será la fórmula que cierre el supuesto, el cierre se hace así, ¿vale? Cerrando el corchete, llegamos ahí, y a partir de ahí
se justifica el cierre, como veréis ahora a continuación del ejemplo, aplicando la regla de inferencia teorema de deducción, ¿vale? Bien, puede ser que aplicar la regla teorema de deducción sea o te sirva para añadir una fórmula que no es el final del proceso, ¿vale? Puede ser que sea una fórmula secundaria que sale como consecuencia del proceso. En ese caso puedes seguir aplicando reglas. Si la fórmula que has obtenido, la implicación que has obtenido coincide con la conclusión, pues entonces ya has acabado. En otro caso, EOC, en otro caso, seguir hasta obtener la fórmula de la conclusión. Bien, este es el proceso aquí, que parece muy bonito, que se entiende, pero vamos a verlo con un ejemplo que además nos va a venir bien para ir conociendo reglas, para ir viendo cómo se aplican, ¿vale? Y para ir entendiendo mucho mejor todo esto. Pero entonces lo que estamos diciendo es lo que es lo que hacen integrados. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que nosotros nos vamos a apoyar, ¿vale? En el caso de que sea... nosotros nos vamos a fijar sobre todo en la estructura de las fórmulas, primero en la conclusión. La conclusión va a definir la estrategia, en primer lugar. Si la conclusión no tiene una forma que nos permita decidir una estrategia concreta, entonces me fijaré en las premisas. Pero lo primero será la conclusión. Bien, fijaros... Bueno, la regla teorema de deducción también se le llama razonamiento hipotético porque haces una hipótesis, en este caso un supuesto de algo para obtener otra cosa, ¿vale? Y deducir en este caso el condicional, por eso se le llama también razonamiento hipotético como nombre más formal.